Ahora vamos a cambiar la cámara. Ahora, en lugar de voltear nosotros hacia arriba a contemplar lo grande que es Dios, vamos a tratar de entender y vamos a voltear la cámara hacia arriba para tratar de interpretar por medio de su palabra cómo Dios nos ve a nosotros. Amén. Y quiero empezar con esa pregunta: ¿cómo Dios te ve? ¿Cómo Dios te ve? ¿Cómo Dios nos ve? Te digo cómo Dios nos ve. Nos ve panorámicamente. Dios ve tu vida panorámicamente. Ve tu vida desde antes de que iniciara en este mundo y la ve hasta el final de tus días en este mundo y cómo vas a pasar una eternidad con Él. Amén. Y otra pregunta: ¿tienes una visión de tu vida? ¿Tienes alguna expectativa de cómo va a ser tu vida, de cómo ha sido, de qué planes tienes para después? A lo mejor proyectos profesionales, proyectos familiares, hasta dónde quieres llegar, ¿no? Las metas que quieres lograr. ¿Tienes una visión de tu vida? Pues déjame decirte que la verdadera visión de tu vida es contemplándola desde la perspectiva de Dios. Y si tú y yo queremos tener o conocer esta visión, tenemos que ir a la palabra y tratar de entender todo esto y interpretar cómo Dios me ve a mí. ¿Cuál es la visión panorámica de Dios hacia mi vida? Amén. Y he dividido como en tres secciones esta visión panorámica que Dios tiene de nosotros. Y la primera es que Dios tiene una visión panorámica del lugar que pisamos, del lugar donde estamos. Dios tiene una visión panorámica del lugar donde estás. El lugar donde estamos nos afecta, o el lugar donde estamos lo afectamos nosotros. Es pregunta. Y me refiero al lugar físico, a los lugares físicos donde tú y yo llegamos. ¿Nos afectan o nosotros afectamos el lugar? Por ejemplo, en tu casa, con tu familia, o si aún vives con tus padres o con tu esposa y tus hijos. Cuando tú llegas a tu casa, la atmósfera, el ambiente del lugar, ¿te afecta a ti o tú afectas el lugar cuando tú llegas? Ahora, ¿te afecta positivamente o negativamente? ¿O tú afectas positivamente o negativamente el lugar donde llegas, el lugar donde pisas? Cuando yo empecé a conocer a Dios y empecé a tratar de entender quién era Dios, porque yo antes pensaba que Dios me veía, pero cuando me metía abajo de un techo ya no me veía. Y me acuerdo que mi mamá me regañaba, y una vez me regañó dentro de la casa de mi abuelita que aquí está, que que me estaba regañando, y Dios te está viendo. Y yo, bien confiado que Dios no me estaba viendo, porque estaba dentro de la casa, pues estaba en el techo. Y yo le decía a mi mamá: no, Dios, estás equivocada. Pero no, yo entre mí no decía, no me está viendo, y seguía haciendo mis travesuras. Y también pensaba que los lugares externos a donde yo llegaba afectaban mi relación personal con Dios, que afectaban cómo Dios me amaba a mí. Por ejemplo, me iba a escondidas al cine. ¿Cómo la ven? Aunque suene chusco, en mi interpretación de cómo Dios me amaba y cómo funcionaba el amor de Dios, creía, por cuestiones doctrinales se pudiera decir, que estaba mal ir al cine. Y yo me acuerdo que la única referencia que a mí me daban es que en silla de escarnecedores no se ha sentado, decía la palabra, ¿no? Pues iba yo a muchos restaurantes también, no sabía quién se había sentado antes y no me hacía lógica, y hasta la fecha no me hace lógica. Pero nada podía estar más alejado de lo que yo pensaba, de que creía que si iba a un lugar afectaba mi relación personal con Dios. Porque ¿qué dice la palabra? Que ni lo alto
ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir me puede separar del amor de Dios. No hay nada, ahora entiendo que no hay nada que pueda pasar a mi alrededor que me afecte a tal grado de que afecte como Dios me ve a mí. Amén. De la obra que Dios ve en mí, aun cuando esté pasando por momentos en los que yo no me sienta como Dios me ve, Dios ve la obra que está formando en mí. Amén. Y en Éxodo 3, del 1 al 5, viene la historia de cuando Moisés, caminando en el desierto, se encontró con una zarza que ardía, pero no se consumía, dice el corito, ¿no? Este Moisés, mi tocayo, andaba caminando en el desierto, ya tenía 40 años en el desierto. Y él, recordemos la historia, que había salido huyendo de Egipto por asesino. Así es que era un asesino fugitivo caminando en el medio del desierto, cuidando unas ovejas que no eran de él, eran de su suegro. Pero en el camino o estando en el desierto, se encuentra esta zarza que estaba rara, era diferente a las demás, porque no se consumía. Y el fuego estaba sobre ella, y entonces él se acerca a verla y escucha una voz que le dice, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió Moisés. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. El desierto en la Biblia interpreta las situaciones o los lugares a los cuales tú y yo nos enfrentamos cuando tenemos dificultades o cuando nos sentimos abrumados a tal grado de que no tenemos nada. ¿Qué hay en el desierto? No hay nada. Cuando la Biblia habla, cuando cuenta una historia y esa historia es de desierto, trata de eso, de cuando tú y yo en nuestra vida diaria nos estamos en ciertas situaciones que tenemos que superar o que tenemos que meditar o nos sentimos solos, ¿no? Pues en medio del desierto Moisés encontró una zarza. Y lo que Dios quiere decirnos con esta historia es que siempre hay una zarza ardiendo en el lugar donde estás. Es cuestión de que la encuentres. La visión panorámica de Dios del lugar donde estás incluye una zarza, pero muchas veces tú y yo tenemos la visión tan limitada que necesitamos pedirle a Dios, Señor, dame tu visión del lugar donde estoy para encontrar esa zarza por medio de la cual tú me vas a hablar. Amén. En una ocasión escuché un predicador dar un consejo y decía, les quiero dar la plática que él daba era acerca de qué hacer cuando no hayas que hacer. ¿Cuándo es cuando no encontramos qué hacer? Cuando estamos así frustrados, ¿no? Que tenemos un problema, que no encontramos solución, que algo está pasando que tenemos que resolver, pero no sabemos cómo, no sabemos qué hacer. Bueno, ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Decía él. Y una de las recomendaciones que él dio es, abre la Biblia. Abre la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es una zarza que está ardiendo 24/7. La Biblia es la zarza que está ardiendo, puede simbolizar la zarza que está ardiendo y que no se consume. Su fuego jamás se apaga y nunca se consume. Dice la palabra que todo en este mundo pasará, pero su palabra permanecerá por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tú y yo encontrar, oír a esta zarza segura y encontrar una historia donde tú y yo nos reflejemos respecto a la situación que estemos viviendo, y por medio de la historia Dios nos hable y nos dé esperanza y nos llame a decir quién soy, porque esta zarza nos va a ayudar a ver la visión panorámica del lugar donde estamos. Amén. Por ejemplo, puedes encontrar la historia de David cuando estaba huyendo de Saúl, que lo quería matar, y se fue a esconder en una cueva, que estaba solo, que no tenía esperanza,
que lo habían traicionado. Y ahí él escribió los mejores salmos. Él escribió el Salmo 23. Y Salmo 23, 1 y 2 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Si tú te encuentras en un lugar donde sientes que te hace falta algo, puedes ir al Salmo 23 y saber que hay pastos verdes en el lugar donde estás. Y saber que hay aguas de reposo donde Dios te quiere pastorear. Amén. Qué seguridad saber que siempre hay una zarza ardiendo cerca de mí. A un clic ahora con la Biblia en nuestros teléfonos, que tú y yo podemos encontrar ahí esa zarza que va a impactar nuestra vida, que va a influenciar quiénes somos y que va a cambiar nuestra perspectiva. Mira, cuando tú tienes un encuentro con la zarza, te conviertes en la zarza para otros. Te decía que Moisés, antes de encontrarse con la zarza, era un asesino fugitivo. Y así se sentía él. Por eso no regresaba con su pueblo a Egipto. Porque él estaba huyendo a causa de un error que tuvo. Y él no quería volver. Porque él se sentía asesino. Pero en la perspectiva de Dios, del lugar donde estaba Moisés, le tenía una zarza que le iba a decir realmente quién él era. Y cuando Moisés tiene este encuentro con la zarza, pasó de ser asesino fugitivo a libertador. Dios le hizo saber: tú eres libertador, Moisés. Tú no eres asesino fugitivo, eres libertador. Y se lo repitió hasta que lo entendió Moisés. Y cuando Moisés lo entendió, pudo regresar a Egipto y poder influenciar los lugares donde pisaba él, a tal grado de convencer con la ayuda de Dios al faraón de dejar ir libre a su pueblo y ser el libertador que Dios dijo que era. Amén. Así es que a lo mejor eres la zarza de alguien que se va a cruzar contigo y va a tener una conversación contigo. Hay otras zarzas que podemos encontrar en los lugares que transitamos. Por ejemplo, un domingo de celebración aquí en la iglesia, a lo mejor para todos nosotros, ahorita esta palabra es la zarza de Dios que nos está hablando. O cada domingo sabemos que hay una llama encendida aquí en OKS a las 11 y a la 1. Y vamos y buscamos esa palabra que Dios tiene para mí. Amén. Gloria a Dios por estas zarzas que nos cambian la perspectiva. Cuando tú tienes este encuentro con la zarza, también encuentras tu propósito. Y las cosas cambian. Ahora ya entiendes un poquito más la perspectiva que Dios tiene de los lugares donde tú vas a estar. Amén. Así es que si tú y yo vamos a pisar lugares, vamos a hablar en lugares, hablemos conversaciones que traigan cosas positivas, que traigan crecimiento, que traigan aliento, que traigan esperanza, que seas una persona deseable para el lugar a donde llegas. Que las personas digan: cuando tú vienes, todo salen temas buenos y salimos con esperanza. Empápate de la zarza que es la Biblia, para que seas persona deseada en los diferentes lugares que visitas en tu vida diaria. Amén. Amén. Y la segunda visión panorámica que Dios tiene de nosotros es que Él tiene una visión panorámica del camino que estás transitando. Hablando de camino, este camino llamado vida, ¿no? La palabra dice que en la vida hay muchos caminos. Y yo lo asimilo como que mi familia es un camino que tengo que transitar, ¿no? Mi vida profesional es otro camino que tengo que transitar. Mis relaciones con mis amigos es otro camino que tengo que transitar. A lo mejor dentro de estos caminos hay baches, hay subidas, hay bajadas, hay curvas, a veces se ponen difíciles, a veces fáciles. Pero
Fíjate bien lo que dice Isaías 55:9. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Amén. Si hay un camino en el que debemos de confiar y en medio de este camino caben todos nuestros caminos, son los caminos de Dios. Es la vista panorámica que Dios tiene de nuestros caminos. Amén. Así es que ahora, en todos los caminos hay dificultades, ¿vale? Si quieres formar una buena familia, vas a tener dificultades. Si quieres llegar a lograr ciertas metas en tu vida profesional, vas a tener dificultades. Va a haber subidas, va a haber a veces que no va a estar pavimentado. En ocasiones vas a sentir que te vas a quedar sin gasolina. Pero Dios te va a ayudar si tú eres consciente de que Él tiene la visión panorámica del camino y confías en Él. Te va a ayudar a lograrlo, te va a ayudar a transitar estos caminos de dificultades y que ni las sientas. Te va a subir en un carro con una suspensión tan buena que ni vas a sentir los bachecitos. ¿Cómo la ves? Proverbios 3 del 5 al 8 dice: confía en el Señor de todo corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. En otras versiones dice: y fortalecerá tu ser. O sea, fortalecerá todo lo que tú eres. Todo lo que tú eres lo fortalecerá. Si tú confías en el Señor, si tú pones todos tus caminos en las manos de Dios, dice también, Él va a allanar. ¿Qué significa? Que esas montañas que a lo mejor vas a pasar, vas a sentir como que pasaste en planito, en pavimentado. Amén. En una ocasión teníamos que subir una montaña muy alta, un grupo de amigos entrañables, muy amigos, muchos de ellos están aquí. En diferentes ocasiones hemos subido esta montaña varias veces. El chiste es que estábamos un grupo de amigos grande, más de 30, a punto de empezar a subir esta montaña, y la verdad que no se le veía fin a la montaña. Llevábamos equipaje, llevábamos mochilas con nosotros, algunos traían más cosas que otros y éramos un grupo. Y el chiste de todo esto es que teníamos que subir en equipo. Cuando empezamos a subir la montaña, nos empezamos a dar cuenta que diferentes amigos algunos tenían más condición que otros y unos empezaron a quejar más que otros. Y entonces los que se empezaban a quejar y los que no se quejaban empezaban a animar a los que se empezaban a quejar. Y los que traían mucho equipaje y no tenían fuerzas para cargarlo, los otros le ayudaban a cargarlo. Y empezamos este camino hacia la cima de la montaña. Y yo veo este camino de la montaña y me gusta verlo como si fuera la vida, ¿no? Y nuestra vida a lo mejor la podemos ver como esta montaña que tenemos que subir hasta llegar al final y ya estar con Dios y entonces ya estar a gusto, ¿no? Pero mientras subo, pues tengo que sufrir, tengo que hacer todo para merecérmelo, ¿no? Y todo esto. En la montaña no vamos solos, es lo primero que debemos de aprender. Siempre van personas que son más capaces que yo, a lo mejor, que puedo voltear a ver y a lo mejor apoyarme en ellos, pero también hay personas que son menos capaces que yo y también tengo que voltear hacia atrás para ver en qué puedo ayudar y subir juntos en equipo, porque es la mejor manera en que podemos seguir transitando esta montaña llamada vida. Y hubo también quienes ya habíamos subido esta montaña varias veces y pudimos ser como guías
para ver por dónde caminar y también para alentarlos, para decirles, ya falta bien poquito. Aunque desde que empezamos a subir les decíamos que ya faltaba bien poquito, ¿no? Ya aquí está la vueltecita. No sé si tú has ido a un rancho y cuando preguntas una dirección en un rancho, no, aquí a la vuelta te dicen, aquí a la vueltecita, donde está ese el pino, fulanito, aquel árbol, allí da vuelta a la derecha y al otro árbol para acá, te quedas en blanco, ¿no? Y esa vueltita eran 3 horas de camino. Así es que empezamos a quererlos alentar, no, falta poco, falta poco. En realidad, los que habíamos subido varias veces esa montaña, sabíamos que sí podían. ¿Ah? Sabíamos que con la ayuda de todos como equipo sí podíamos llegar a la cima. Es más, estábamos emocionados por el momento en que llegáramos a la cima. Duramos mucho tiempo en subir. Y así como esta montaña y en la vida nos vamos a encontrar estas personas, también, de hecho, al llegar a la cima, me gustó mucho una reflexión que dio Paulina. Y esta reflexión fue de que en esos momentos ella estaba pasando situaciones difíciles. Dice que ella se le vino un pensamiento de que Dios tiene una vista panorámica de la montaña, ¿no? Y sabe el inicio y el fin de la montaña. Y entonces Dios nos ve cómo vamos caminando, pero ve que ya casi llegamos a la cima, cuando nosotros pensamos que nos falta mucho, ¿no? Y decimos, no, pues nunca voy a subir, no, pues no. Y Dios así como confiado en que ya casi llega vamos, o sea, le voy a mandar a alguien que se le atraviese a alguien para que lo ayude, ya casi llega. Y que Dios ve el fin de esta montaña que nosotros no vemos, pero, y Él está confiado en que vamos a llegar a la cima. Y entonces es cuestión de que no te rindas para llegar a la cima, porque ya casi llegas y Él te empieza a dar ánimo. No te rindas, hijo. No te rindas y te mando una zarza. No ve el domingo a la iglesia, te mando otra zarza, un versículo por acá, una conversación por acá, una situación que te hace reflexionar y que a lo mejor tienes que cambiar ciertas cosas para llegar a la cima, ¿no?, de este problema. Dios tiene la vista panorámica de la montaña. Dios tiene la vista panorámica del camino. Ya casi llegas. Ya casi llegas. Ya casito, no te rindas. Sigue adelante con tus sueños. Sigue adelante con lo que Dios puso en tu corazón. Adelante. Busca la zarza. Confía en que Dios tiene la vista panorámica del camino y que ya casi llegas. Amén. Decía Paulina, también Dios es como yo, que ya conocía la montaña, dice, y que yo iba caminando con ustedes. Y cuando pensaban que no voy a llegar, yo ya sabía que faltaba poco y confiaba en que sí iban a llegar, dice, porque conocía ya la montaña. Pero tampoco les podía decir que ya estaba ahí, porque no iban a vivir esto que iba a sacar lo mejor de ustedes y no iban a aprender en base a la situación, que de eso se trataba, subir la montaña, ¿no? Te digo algo, cuando tú llegas a la cima de la montaña, subir la montaña es difícil, pero la vista en la cima es impresionante. No hay mejor vista que cuando terminas de subir una montaña. Volteas hacia lo que subiste y es más, como el que está ahí parado, puedes ver otras montañas y puedes decir, sigue aquella. Y vas por la siguiente meta, ¿no? Y vas por el siguiente propósito. Y llegas a la cima y ves otra montaña y dices, voy sobre aquella. En el nombre de Jesús. Cada montaña que vas subiendo te va diciendo lo capaz que eres en la visión panorámica del camino que estás transitando, en la visión que Dios tiene de ti. Amén. Hay miles de montañas preparadas en tu vida para que subas. Es cuestión de que confíes en que Dios tiene la vista puesta en ti, que Él sabe en qué posición de la montaña vas y que Él te va a ayudar a llegar a la cima. Y cuando estés a la cima de esa montaña, te va a poner otra más alta. Y después otra más alta. Amén. Así es que no te rindas.
Y la tercera visión panorámica es la visión panorámica de nuestra situación. ¿En qué situación estás ahorita? Si es una situación buena, Dios tiene la vista panorámica de esta situación. En las situaciones que vivimos o las diferentes situaciones que viven los de nuestro alrededor, siempre hay un lado oscuro el cual no conocemos. Nunca conocemos toda la verdad. Por eso debemos de ser tardos para dar nuestra opinión. Para mí también, tardos para dar nuestra opinión. Y muy mesurados para cuando la queremos dar, nuestra opinión sobre nuestra situación y sobre las situaciones de otros. Amén. Porque siempre hay algo que tú y yo no estamos viendo, pero que Dios sí está viendo. Siempre hay algo. Amén. Nosotros necesitamos pedirle a Dios esa visión panorámica de las situaciones, para que a lo mejor nos haga darnos cuenta de eso que no vemos. Pero, ¿sabes qué? Casi nunca nos revela todo Dios. Siempre deja algo para la fe. Si no, la fe no existiera. Pero debemos de confiar en que Él sí tiene la visión panorámica de la situación y hacerle caso. Así de fácil. Hacerle caso como Ana Sofía me hace caso a mí. ¿Por qué se rieron? ¿Verdad? Pues a veces, perdón, voy a tomar poquita agua en lo que se ríen de mí. Siempre hace caso a Ana Sofía, ¿verdad, Pau? Cuando ella quiere. Pues a veces son como Ana Sofía ustedes y yo también. Que aunque sabemos que tenemos un buen padre, que aunque sabemos que somos creados por Dios y que Él tiene un plan para nosotros y que Él tiene un buen destino para nosotros, ¿cómo batallamos en hacerle caso a Dios? ¿Cómo batallamos en que ya sabemos lo que tenemos que hacer en las situaciones y no lo hacemos? Porque siempre hay un pero, pues. Porque siempre hay algo desconocido. Sí, siempre va a haber algo desconocido. Nunca vas a saber toda la verdad. Nunca vas a estar 100% seguro de que te va a ir bien con la decisión que vas a tomar. Pero esa parte que está escondida es la oportunidad para que actives tu fe. Es la oportunidad para que en fe pase el milagro y pase lo que con tus fuerzas no puedes lograr, sino que es lo que Dios quiere hacer por medio de ti y en ti, en la situación en la que estás. Hacerle caso a Dios incluye la salida a todos estos riesgos. Salida, porque vas a enfrentar los riesgos y creciendo, y vas a ir creciendo a través de estos riesgos. ¿Amén? En la Biblia hay una historia que es la historia de Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9. ¿Quién conoce la historia de Saulo? ¿O quién sabe quién fue Saulo? Después llamado Pablo, ¿no? Hay un corrido de Saulo. ¿Se los canto? No, es que ando enfermo. Que ando enfermo. Dice: ciego cayó del caballo cuando del cielo escuchó: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien... Ya estoy como Juan Gabriel. Señor, perdóname y dime qué es lo que debo hacer yo. Saulo era un perseguidor de cristianos, de nuevos creyentes. Saulo empieza a actuar después de que el evangelio de Cristo se empieza a expandir a causa de la muerte y resurrección de Jesús. Y entonces Saulo había conseguido ya autorización por los sacerdotes para ahora sí, con todas las de la ley, seguir persiguiendo a nuevos creyentes y si les iba bien, apresarlos.
porque las mayorías los asesinaban. Incluso Saulo presenció la muerte del primer mártir del cristianismo, que fue Esteban. Dice la palabra que Saulo estaba presente cuando mataron a Esteban a pedradas, a causa de la fe, a causa del cristianismo. Y este hombre Saulo, dice la historia que él iba en camino a Damasco por unos nuevos creyentes para apresarlos, ya con el acuerdo de los sacerdotes, y que en el camino una luz muy fuerte se le atravesó y cayó del caballo, y cuando él cae se queda ciego, y cuando él se queda ciego, una voz le habló y le dijo: Saulo, Saulo, yo soy a quien tú persigues. O sea, lo que estás haciendo, está bien tu pasión, pero estás equivocado. Nada más lo giró y casi síguele con esta pasión, pero ahora vas a trabajar para mí. ¿Eh? Entonces dice la palabra que él cayó ciego y los que lo acompañaban se lo llevaron a Damasco. Y Saulo, habiendo tenido este encuentro con Dios, estando reflexionando solo en Damasco, nadie sabía que Saulo estaba en Damasco. Pero hay un personaje que aparece a partir del versículo 10 y la palabra lo describe como un nuevo creyente. Y este personaje es Ananías. Ananías, un creyente que vivía en Damasco. Y a este Ananías también se le apareció Dios y le habló y le dijo: Ananías, necesito que vayas. Y le dio la dirección y todo. Le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿Qué crees que dijo Ananías? Pero Señor, es Saulo, dijo. Porque Ananías no sabía lo que Dios estaba haciendo con Saulo. Porque Ananías no tenía la visión panorámica de la situación, pero Dios sí. ¿Qué tenía que hacer Ananías? Hacerle caso. Pero el riesgo de que el creyente fuera con Saulo significaba la vida o la muerte. Pero Ananías decidió creer y en fe fue con Saulo. Dice la palabra que cuando él llegó con Saulo, no, que él le dijo a Dios: he oído a mucha gente hablar las cosas terribles de este hombre, que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Fíjate bien lo que veía Dios en Saulo. Fíjate bien lo que estaba haciendo Dios en Saulo. Mientras Ananías seguía viendo al asesino de creyentes, Dios estaba viendo al mayor predicador que iba a dar la historia de la humanidad. El predicador de la gracia de Dios, por el medio del cual tú y yo ahorita tenemos una doctrina basada en la gracia y el sacrificio de Dios. Por medio de Saulo, ahora Pablo, por medio de Pablo, tú y yo podemos leer, por ejemplo, en Romanos, el capítulo 5, versículo del 18 al 19. Podemos leer: por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. Pablo llegó a ser el más ardiente propagandista del cristianismo. Viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria, Palestina. Fue fundador de comunidades cristianas y evangelizador en los más importantes centros urbanos del Imperio Romano, tales como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. Escribió 7 libros del Nuevo Testamento, por el medio del cual tú y yo
podemos entender de una manera cómo actúa Dios en nosotros y cómo actuamos por medio de Cristo para bendición de nosotros y bendición de los demás. Solo porque Ananías hizo caso, tomó el riesgo e hizo caso. No se dejó guiar por lo que los demás decían de Saulo, se dejó guiar por lo que Dios pensaba de la situación. Amén. Y en tu vida, si tú tienes a Cristo en tu corazón, que yo sé que lo tienes, que en tu vida te vas a encontrar con muchos Saulos, con muchos Saulos. Te vas a encontrar con personas que por medio de una conversación tan simple, Dios, que ya estaba trabajando algo en estas personas, va a terminar de hacer la obra. Así es que ten buenas conversaciones, empápate de su palabra, sé de bendición para los demás. Nunca sabes si en un sentimiento por medio del Espíritu Santo de mandar algún mensaje o de visitar a alguien o de darle un abrazo a alguien o de saludar a alguien, Dios va a hacer la obra en esta persona. Y quién sabe, y esta persona es el mayor predicador que va a dar la historia. Amén. ¿Se acuerdan de mi primo David Monarres? Que en junio lo mencioné una vez, que iba a ir a escalar el cerro del Chimborazo en Ecuador. Lo escaló y llegó a la cumbre el 9 de junio. Ahí está en la cumbre mi primo, aquí está su hermano, otro primo. El día de ayer que estaba repasando la lección, me acordé de él porque actualmente él está en Argentina, está a punto, está preparando porque quiere subir y va a lograr subir la cumbre de la Aconcagua en Argentina. Es el cerro, es la montaña más alta de América. Desde que subió el Chimborazo ha estado entrenando para llegar a este día, a esta fecha. Y ayer que me acordé de él, que estaba reflexionando de la montaña y todas las enseñanzas, ¿no?, que vienen en la montaña, Dios puso en mí un sentir y le mandé un mensaje. ¿Sabes qué? Hey, primo, échale ganas, Dios está contigo. Y le compartí el versículo de Proverbios 3 del 5 al 8. Y por ese sentimiento y por atreverme a mandar el mensaje, por su respuesta, pude entender que Dios me movió a mandarme ese mensaje, a mandarle ese mensaje. Porque me contestó y me dijo: amén, primo, en verdad no tengo palabras para agradecérselo, primo. Su mensaje me hizo sentir que está Dios en estos momentos restando mis nervios y preocupaciones. Gracias por todo. En serio, muchas gracias. Les abrazo con el corazón a usted y su familia. Dice: en la expedición vamos un italiano, dos de Marruecos, un español y su servidor. Son 4 días de caminata para llegar al pie de la montaña y de ahí 2 para hacer aclimatación, organizar la estrategia de cumbre, y así entre el 11 y 14 de febrero vamos a estar esperando la mejor ventana del tiempo para atacar la cumbre. El clima en la montaña ha estado muy pesado. Esperemos en Dios el clima ceda un poco. Así es que por un sentimiento, por un mensaje, que si yo hubiera podido decir: pues qué chido que mi primo está allá, ¿no? Dios lo bendiga, voy a orar por él desde aquí donde estoy. No, amén, y oramos por él. En la mañana oramos por él también. Pero el simple hecho de que actúes en obediencia va a significar el cambio para otra persona. Y en ese cambio de las otras personas, Dios va a avivar el fuego en ti y vas a encontrar el propósito. Porque ese es el chiste. El chiste no es que estés enfocado en ti, es que estés enfocado en Dios para que te muestre su visión panorámica de tu vida, de tu lugar, del lugar donde estás y quiénes están contigo, del camino que transitas y quién lo transita contigo, de las montañas que vas a subir y la cumbre que vas a alcanzar y con quiénes las vas a alcanzar, y de la situación que estás viviendo y la situación que están viviendo los demás. Amén.
visión panorámica de Dios hacia nuestra vida incluye las situaciones de los demás. Y tú puedes ser esa zarza, tú puedes ser esa palabra de aliento. Y ahora ya no se trata de ti nada más, sino se trata de Cristo en ti. Y cómo ven a Cristo en ti los demás. Tu familia, tus hijos, tu pareja, tus amigos, tus compañeros de trabajo. ¿Cómo ven a Cristo en ti? Amén. Solo te debes de dejar llevar por quien dice Dios que eres. Y Él va a hacer la obra primero en ti y después en los que te vean. Gloria. Amén. Así es que hay que seguir orando por mi primo. Y acuérdense, entre el 11 y el 14 de febrero va a estar subiendo. Por ahí vamos a estar orando por él. Y me gustaría que te pusieras de pie ya para terminar. Si tú no recuerdas haber hecho una oración de fe invitando a Cristo a que viva contigo y aceptándolo consciente y verbalmente de que Él vive en tu corazón, te invito a que la hagas en este momento. Amén. Todos la vamos a hacer, todos te vamos a acompañar. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y único Salvador, Padre. Acepto que tú moriste en esa cruz para darme salvación, para darme propósito, para darme vida eterna. Acepto, Señor, que por medio de ese sacrificio yo soy salvo. Que por medio de ese sacrificio, Señor, yo puedo confiar en que tengo una vida plena, que tengo buenas obras esperándome en mis días futuros. Y que ya no camino solo, sino que caminas tú conmigo. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Y ahí donde estás, si quieres cerrar tus ojos, levantar tus manos, si quieres pensar en lo que Dios te ha hablado hoy, si quieres pensar a lo mejor en la situación que estás, en los lugares que has estado, en el camino de tu vida, en las situaciones diferentes que nos dejan diferentes sabores en nuestra vida. Si puedes pensar cómo Dios desde arriba ve la solución a ese problema, ve la sanidad, cómo desde arriba Dios ve una obra terminada en ti. Y es cuestión de que tú la creas para que empieces a caminar hacia ese sueño que Dios ve en ti. Todos esos sueños, si tú los pones en el que tiene la visión panorámica, se van a ver cumplidos no por tus fuerzas, sino porque Él lo ha prometido y Él cumple sus promesas en ti. Porque si nosotros como humanos fallamos, existe el que nunca falla, existe el que nunca nos defrauda, existe el que trabaja en nosotros y dice que nunca deja de trabajar, dice su palabra, hasta que ve la obra terminada. Tú eres una obra terminada en Cristo. Es cuestión de que transites confiado, de que vivas confiado, poniendo todo en las manos de Él, poniéndolo en primer lugar, para que puedas subir estas montañas y veas la siguiente montaña y empieces a subirla con dificultades y todo, pero confiando en que vas a llegar arriba, buscando la zarza, yendo a su palabra, viniendo a la iglesia, buscando buenas conversaciones, dejando de hablar lo malo, dejando de quejarnos, ayudando a los que vienen atrás de mí, apoyándome en los que van adelante. En el nombre poderoso de Cristo deseamos que nuestra visión se abra panorámicamente para vernos como Dios nos ve. Señor, porque tú eres nuestro creador, porque tú eres nuestro hacedor, Señor, y sigues trabajando en mi corazón y en mi mente. Porque hay muchas personas, Señor, que van a venir a tus pies, Señor, por medio de mi vida, por medio de la vida de mis hermanos, Padre. Porque es lo mejor que le puede pasar a alguien que es tu creación. Estar en tus caminos, estar en tu verdad, estar en tus promesas. Declaramos sanidad para los enfermos en el nombre de Jesús. Declaramos sueños cumplidos, declaramos restauración de relaciones en familias, en matrimonios, en padres e hijos. Declaramos, Señor, que hay perdón entre nosotros sucediendo, que van a ocasionar milagros, que van a ocasionar otros milagros, que van a ocasionar que personas encuentren su propósito y podamos vernos al final juntos
y al final vamos a voltear a vernos y ver cumplidos esos sueños que tanto yo trabajé por mis fuerzas por alcanzarlos y nunca los alcancé. Tú en un chasquido los vas a hacer realidad en mi vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén.